Hola chicos, espero se encuentren bien, chicos y chicas. Hoy veremos la regresión lineal con el método de mínimos cuadrados. Recuerda que tú ya debiste de haber estudiado algunos videos que les dejé la semana pasada para acercarlos a este método de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Bueno, por ahí revisamos algún video que tiene que ver con los tipos de variables que vamos a manejar aquí. En este caso, para este método, recuerda, en las primeras clases yo te dije que íbamos a manejar dos tipos de variables, una a la cual le vamos a llamar independiente y la otra le vamos a llamar dependiente. Las dos variables que vamos a utilizar en este caso son variables cuantitativas, recuerda, variables cuantitativas. Este tipo de regresión solamente se puede aplicar con variables cuantitativas. La variable independiente, la cual vamos a denotar como X, es aquella variable cuantitativa que no depende de cualquier otra variable. En un contexto determinado es aquella variable que puede moverse al gusto del experimentador. Si tú recuerdas cuando estabas en matemáticas 2 o 3, tú ya tenías esta variable independiente. A algún tipo de números le llamabas X. Y tú lo movías y le ponías dos valores 2, 3, 4, algún valor cualquiera. Y entonces, en función de lo que ponías tú en X, ibas a encontrar el valor de Y, el cual nosotros lo vamos a conocer como variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Bueno, pues porque en este caso depende del valor que tú elijas para X, el valor que te resulta en Y. Tú lo metías en determinadas fórmulas o en algunos modelos matemáticos, metías X, dabas un valor de X y obtenías un valor de Y, generalmente distinto siempre. Pero entonces esta variable dependiente es una variable cuantitativa cuyo valor se mueve en función de cualquier valor de la variable independiente. Entonces, en los videos te mandé a estudiar algunas características o cómo detectar cuál era la variable independiente y cuál era la variable dependiente. Vamos a ver aquí dos factores de ejercicio. Vamos a tener un factor. Un factor es el estudio y el otro es la calificación. Entonces, si yo pongo estos dos factores como variables, la variable independiente es el estudio, la variable dependiente es la calificación. Si los acomodamos en una frase que contenga la palabra depende, siempre en medio de los dos, vamos a colocarlo de la siguiente forma. La calificación depende de cuánto estudio. Si yo lo pongo al revés, perdería todo sentido. ¿Cuánto estudio depende de la calificación? No, no se oye bien. Entonces, siempre vamos a armar o vamos a tratar de armar una frase que tenga sentido y que contenga la palabra depende en medio de estas dos variables. Si la frase que se te forma es una frase que tiene sentido, entonces que seguramente ya habrás descubierto cuál es la variable dependiente, que es la que se escribe primero, y después la palabra depende, y después la variable independiente. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, la salud, aquí tenemos dos factores, la salud y la alimentación. ¿Qué depende de qué? Haz este ejercicio, coloca los dos factores. ¿La alimentación depende de la salud o la salud depende de la alimentación? ¿Qué frase te hace más sentido? Espero que hayas llegado a la determinación de que la variable independiente pues es la alimentación, la variable dependiente pues es la salud. Si lo acomodamos en la frase, como habíamos comentado, la salud depende de la alimentación. Por tanto, variable dependiente, salud, variable independiente, alimentación. Vamos por un último ejercicio. Vamos a ver los diagramas de dispersión. En los videos que te recomendé, habrás visto cómo construir los diagramas de dispersión.
Generalmente tú has construido diagramas de dispersión en todas tus materias de matemáticas para representar las funciones. Es decir, tú tomas un valor de X, lo sustituyes en el modelo matemático, obtienes y ahí se forma una coordenada. Esa coordenada tú la representas mediante un punto. Y la conjunción de esos puntos, bueno, pues forma un diagrama de dispersión. ¿Qué tipos de diagramas de dispersión podemos tener? Podemos tener un diagrama de dispersión como este, como este o como este. Me imagino que tú ya sabes cuáles son los que, bueno, debes de estar acostumbrado a construir este tipo de diagramas de dispersión, sumamente exactos. Desgraciadamente, las matemáticas, bueno, no son tan exactas, ¿no? Cuando ya las aplicas a la vida real. Y generalmente lo que obtienes como un diagrama de dispersión es esto o esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el proceso o el método de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados? Bueno, pues vamos a buscar una recta que se ajuste a la mayoría de los datos, es decir, que represente a la mayoría de los datos, como por ejemplo esta recta que nosotros vemos aquí o esta recta que nosotros vemos aquí. Si nosotros ponemos una recta en este tipo de diagrama de dispersión, la recta va a representar a todos los datos, o por ejemplo en este. Sin embargo, en las situaciones reales, la recta va a representar a un porcentaje de datos, no a todos. Ve, por ejemplo, este punto que está muy alejado de la recta. Generalmente los puntos más alejados de la recta no estarán representados por la recta que nosotros obtenemos a partir del método de mínimos cuadrados. O ve esta recta aquí también. ¿Cuál es el punto más alejado? Bueno, seguramente será este. Este será el punto que no está representado por la recta. Hay otros diagramas de dispersión. Si tú observaste en los anteriores, por lo menos hay una tendencia, o estos que son exactamente perfectos. Pero hay otros diagramas de dispersión como estos que no se marca ninguna tendencia. O, por ejemplo, este, que tiene una tendencia de una función que tú ya conoces. ¿Recuerdas cuál es? La función parabólica, exactamente. En estos tipos de diagramas de dispersión, pues no podremos hacer nada. Van a tener ciertas características que no nos permitirán encontrar la recta de mejor ajuste para estos datos. Como vamos a encontrar la recta que representa la mayoría de los datos, bueno, pues tenemos que acordarnos de la ecuación de la recta. ¿Recuerdas? Y igual a mx más b, donde cada uno de estos términos representa algo. X, la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? Lo acabamos de decir. La variable dependiente es y. M es la pendiente, que nos indica la inclinación de la recta que vamos a tener. Y B, la ordenada al origen. Como recuerdo, la ordenada al origen, recuerda, es la parte donde cruza la recta en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Y siempre va a tener esta coordenada, 0, B. La ordenada al origen siempre va a tener 0, B, donde recuerda que B es la distancia que hay de 0 hasta el punto donde corta la recta, el eje Y. El método de mínimos cuadrados encierra todas estas ecuaciones. Ecuaciones que generalmente algunas ya las vimos. Por ejemplo, cómo calcular el promedio de la variable independiente. Esto ya lo vimos. Cómo calcular el promedio de la variable dependiente. Y estas nuevas fórmulas representan las covarianzas. Vamos a explicar las covarianzas en la clase.
Sin embargo, para calcular la varianza de la variable independiente respecto a la variable independiente, se hace este procedimiento. Se calcula la sumatoria de todas las variables independientes al cuadrado y se le resta la sumatoria de esas variables independientes al cuadrado sobre el tamaño de datos bivariados o el tamaño de muestra que vamos a tener en este caso. También va a existir la covarianza de la variable dependiente respecto a la variable dependiente, donde vamos a sumar todos los valores de la variable dependiente cuadrados y le vamos a restar la sumatoria de la variable dependiente al cuadrado y lo vamos a dividir entre el tamaño de muestra. Vamos a calcular la covarianza de la variable dependiente independiente respecto a la variable dependiente. Para esto vamos a necesitar la sumatoria de la multiplicación de todos los valores de la variable independiente por la variable dependiente. Y lo vamos a restar la sumatoria de los valores de la variable independiente multiplicado por la sumatoria de los valores de la variable dependiente. Todo esto dividido entre el tamaño de muestra que nosotros vamos a. De la ecuación anterior, de la ecuación de la recta, nosotros podemos obtener la pendiente de la recta de ajuste. La recta de ajuste va a ser la recta que represente a la mayoría de los datos, como habíamos comentado. Esta pendiente nosotros la podemos obtener dividiendo la covarianza XY sobre la covarianza XY. A partir de ahí, yo puedo obtener la ordenada al origen. ¿Recuerdas la imagen de la ordenada al origen? Puedes regresar a la presentación o al video en el momento que tú desees. Pero la forma de obtenerlo será obteniendo el promedio de la variable dependiente y le vamos a restar la pendiente, que la vamos a obtener aquí, por el promedio de la variable independiente que nosotros tenemos aquí. Con esto vamos a hacer nosotros nuestra recta que representa la mayoría de los datos mediante esta representación. Recordemos, y es la variable dependiente, la pendiente es lo que vamos a obtener aquí, y la ordenada al origen es lo que vamos a obtener acá. Vamos también a obtener en este procedimiento el coeficiente de correlación lineal, el cual vamos a representar como R, y se va a calcular como la covarianza XY sobre la raíz cuadrada de la covarianza XX por la covarianza YY. Este coeficiente de correlación lineal, tú ya lo estudiaste en los videos. Y el coeficiente de determinación, el cual vamos a representar como R cuadrada. Y simplemente se va a elevar el coeficiente de correlación lineal al cuadrado y multiplicar por 100. Este es el método de mínimos cuadrados. Las ecuaciones se va a ver su uso en el siguiente, en un próximo ejercicio. El coeficiente o los valores del coeficiente de correlación van a ir desde -1 hasta 1, pasando por 0. Es decir, si tú obtienes cuando calcules el coeficiente de correlación, que es R, obtienes un valor más allá de -1, más pequeño que -1 o más grande que 1, ese coeficiente está mal calculado. Ahora, ¿qué indican los valores de R cuando son -1 o 1? Bueno, cuando es -1, indica que la recta que nosotros estamos calculando para esos puntos es una recta que tiene una correlación negativa ideal. Cuando R vale 1, la recta de correlación es positiva también ideal. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de correlaciones positivas ideales o negativas ideales. Cuando nosotros obtenemos un 0 en el coeficiente de correlación lineal, quiere decir que entre los puntos no hay correlación. Vamos a ver algunos ejemplos de estas imágenes. Conforme más nos vamos acercando en R a 1, la correlación lineal aumenta, es decir, los puntos van a seguir o va a haber una tendencia lineal. Se van a comportar como una recta cada vez que nosotros nos vamos acercando a 1. Pero también cuando nos vamos acercando a -1, los puntos del diagrama de dispersión quiere decir que se están comportando de forma como una recta o como una línea.
¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la pendiente. Si la pendiente es negativa, entonces vamos a tender a acercarnos a -1. Si la pendiente es positiva, vamos a tender a acercarnos a 1. Vamos a ver los ejemplos. Este tipo de rectas es una recta que tiene un coeficiente de correlación 1. ¿Por qué? Porque toda la recta que nosotros podamos dibujar por aquí, o que podamos entender, o que podamos representar, cubre a todos los datos. Por tanto, tiene un coeficiente de correlación lineal y una M, es decir, una pendiente mayor a 0 por la tendencia que tiene. Conforme X va subiendo, Y también va aumentando. Veamos este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica nos indica un coeficiente lineal de -1. ¿Por qué? Porque es un coeficiente lineal perfecto. Coeficiente lineal perfecto, es decir, si yo trazo una recta, cubre a todos los puntos. Todos los puntos quedan representados en la recta. Y la pendiente en este caso será menor a 0. ¿Por qué? Porque es una pendiente negativa. Es decir, hay una relación donde cuando X aumenta, Y disminuye. X aumenta, Y disminuye. Inversamente proporcional. Veamos este caso. Son puntos ya un poco más dispersos. Sin embargo, tienen una tendencia lineal. Una tendencia es que la mayoría se apegan a un comportamiento lineal, pero no todos. Es decir, no todos los puntos van a quedar representados por la recta que yo pueda encontrar por el método de mínimos cuadrados. Por tanto, la R que yo puedo obtener aquí en este caso, pues oscilará entre el 0.8 y el 1. ¿Por qué? Porque la pendiente aquí en este caso será positiva. Sin embargo, aquí en este caso, no todos los puntos van a estar representados por la recta que yo pueda encontrar. Por lo tanto, la R en este caso puede ir desde -0.8 a -1, pero con una pendiente negativa. Es decir, si nosotros tenemos coeficientes de correlación lineal que caen en este intervalo o en este intervalo, nosotros vamos a indicar que la tendencia o la relación que existe entre estos puntos, pues es muy lineal, pero no puede ser tan lineal como esta. Entonces a esta le vamos a llamar idealmente lineal. Y a esta le vamos a llamar fuertemente lineal, con pendiente positiva. Aquí en este caso, a esta le vamos a llamar una relación ideal lineal y esta fuertemente lineal, ya que no todos los puntos van a estar representados por la recta que yo pueda obtener. Otros diagramas de dispersión, como los habíamos visto, por ejemplo, este no hay una tendencia lineal. Por lo tanto, su coeficiente de correlación lineal seguramente valdrá 0. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver puntos que sí siguen una tendencia lineal, pero no todos. Por ejemplo, estos puntos seguirán una línea y a lo mejor estos otros seguirán otra. Por lo tanto, el coeficiente de correlación lineal pues será muy bajo. Todos aquellos valores que caigan entre -0.8 y 0.8 vamos a considerar que son débilmente lineales, es decir, los puntos que están representados por la recta que yo puedo obtener aquí, pues no, en realidad no van a estar muy representados. Es decir, no todos los puntos voy a poderlos representar con el modelo lineal que puedo obtener a partir del método de datos de mínimos cuadrados. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver cómo se aplica el método de mínimos cuadrados para obtener la regresión lineal. Vamos a ver este ejercicio.
El Departamento de Becas de la Embajada Alemana presenta datos de las calificaciones de alumnos que han presentado exámenes de dominio de la lengua alemana para las becas a ese país. Se necesita hacer un análisis de la información, presentar un diagrama de la información y responder lo siguiente. ¿Qué calificación se obtendrá si se estudia durante 7 años dicha lengua? ¿Qué calificación se espera de alguien que haya estudiado por 6 años alemán? Alguien que haya obtenido 86 puntos en el examen, ¿cuánto tiempo habrá estudiado la lengua alemana? Para esto, contamos con los datos previamente que nos ha enviado la embajada. Aquí tenemos el número de años y aquí la calificación. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que asignar cuál de las variables va a ser la variable independiente y cuál la variable dependiente. ¿Recuerdas cómo hicimos nuestra frase de tal forma que tuviera sentido? ¿Recuerdas cómo la armamos? Decíamos, primero, variable dependiente depende de la variable independiente. En este caso, la calificación depende del número de años de estudio de la lengua alemana. Si nosotros lo hiciéramos al revés, el número de años de estudio depende de la calificación, se oye un poco extraño, no tiene sentido. Entonces, la calificación que puedan obtener estas personas que presentan el examen de dominio de la lengua alemana, pues depende del número de años que han estudiado esa lengua. Asignamos los valores, o asignamos en este caso la variable que corresponde a cada uno de los factores, X y Y. Estos son los valores que yo ya tengo de entrada. Es decir, hay un examen de una persona que estudió 3 años y obtuvo 57 puntos. Un examen de una persona que estudió 4 años y obtuvo 78 puntos. Otro examen de una persona que estudió 4 años y obtuvo 72 puntos. Así tú analizas esta información. Y vamos a ir adelantando un poco del procedimiento. Vamos a sacar las sumatorias de X y de Y, ya que como viste en el método de mínimos cuadrados, vamos a necesitar esas sumatorias. Por tanto, pues vamos a elaborar una tabla general que nos va a servir para la aplicación del método de mínimos cuadrados. Los datos que nosotros tenemos son estos y las sumatorias son estas. Verifica que las sumatorias estén correctas. Vamos a aumentar una columna, x cuadrada, es decir, elevar al cuadrado cada uno de los valores de mi variable independiente. 3 al cuadrado, en este caso da 9, 4 cuadrado 9, 4 cuadrado 16 y 4 cuadrado 16. Lo mismo vas a hacer con todos los demás valores. Verifica que estos resultados sean correctos y verifica que la sumatoria de esta columna también esté bien. Luego, vamos a elevar al cuadrado los valores de la variable dependiente. Es decir, 57 al cuadrado te debe de dar 3249. 78 al cuadrado, 6084. Y 72 cuadrado, 5184. Verifica los demás resultados. Y verifica también que la sumatoria sea correcta. Para acabar de tabular nuestros datos, vamos a hacer una nueva columna donde multipliquemos los valores de la variable independiente y los valores de la variable dependiente. Es decir, 3 por 57, 4 por 78, 312. 4 por 72, 288. Así se sacan todos los valores de esta columna. Verifica que todos los demás sean correctos y verifica la sumatoria. En este caso nosotros tenemos
una muestra de 10 datos bivariados, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los necesitamos para aplicar las fórmulas, en este caso, del método de mínimos cuadrados. Vamos a aplicar la fórmula en el mismo orden que yo te presenté las fórmulas en la anterior explicación. Calculamos el promedio de la variable independiente. Si tú observaste, la sumatoria de la columna de la variable independiente es 35. Lo dividimos entre el tamaño de muestra, es decir, el número de datos bivariados que yo tengo, 35 sobre 10, 3.5. Lo mismo vamos a hacer con la variable dependiente, cuya sumatoria fue 697, y lo dividimos entre el tamaño de muestra que tenemos. En este caso es 69.7 el resultado. Y de ahí vamos a calcular las covarianzas. La covarianza XX, es decir, la covarianza que va de la variable independiente a la variable independiente, recuerda, se calcula como la sumatoria de todos los cuadrados de la variable independiente menos la sumatoria de todos los valores de la variable independiente al cuadrado entre el tamaño de muestra. La sumatoria de x cuadrada fue 133, puedes regresar el video para ver los resultados. La sumatoria de x fue 35, el cual se va a elevar al cuadrado y se divide entre el tamaño de muestra, cuyo resultado es 10.5. Aquí lo importante es que verifiques con tu calculadora que puedas obtener este resultado. Calculamos también la covarianza de la variable dependiente respecto a la variable dependiente. Sumatoria de todos los cuadrados de la variable dependiente es 50.085. La sumatoria de todos los valores de la variable dependiente es 697. Se eleva al cuadrado y se divide entre el tamaño de muestra, cuyo resultado nos da en este caso 1504.1. La covarianza de la variable independiente respecto a la variable dependiente, recuerda, se obtiene calculando la sumatoria de XY, la cual ya obtuvimos, y es 2554, menos la sumatoria de X, que es 35, por la sumatoria de Y, que es 697, todo esto entre el tamaño de muestra, lo cual nos da 114.5. Te recuerdo, verifica estos resultados con tu calculadora. A partir de aquí, podemos obtener la pendiente. Recordando que la pendiente es la covarianza XY, cuyo resultado tenemos aquí, 114.5, sobre la covarianza XX, la cual tenemos aquí ya calculada, que es 10.5, y esto nos da igual a 10.9. Esta es la pendiente de la recta que va a representar a todos esos datos que nosotros acabamos de ver. Amplío un poco la... Se me hace que aquí en la pantalla no se va a ver, pero acude a la fórmula de la ordenada al origen. La ordenada al origen, que es B, va a ser igual al promedio de Y, el cual ya tenemos calculado de 69.7, menos la pendiente que ya tenemos calculada, 10.9, por el promedio de X, en este caso 3.5. Y verifica que el resultado te dé 31.55. Eso va a ser la ordenada al origen. Verifícalo por favor, escribe la fórmula. Recuerda este procedimiento, también escribirlo en tu cuaderno para que no se te olvide. Con lo cual, la recta de regresión que nosotros obtenemos o nuestro modelo matemático que obtenemos para esos datos que tenemos del ejercicio se representa de la siguiente forma. La variable dependiente, que es decir, la cantidad de calificación como nosotros lo asignamos, la calificación va a ser igual a 10.9, lo cual es la pendiente, por mi variable independiente, es decir, la cantidad de años de estudio,
más 31.55 que representa la ordenada al origen. Este es nuestro modelo matemático que sirve para representar la mayoría de los datos de la tabla que presentamos al principio. Para saber si hay una relación lineal de esos puntos, pues vamos a calcular el coeficiente de correlación, el cual se calcula como la covarianza XY sobre la raíz cuadrada de la covarianza XX por la covarianza Y. La covarianza XY es 114.5, la covarianza XX es 10.5 y la covarianza YY es 1504.1, lo cual nos da un resultado de 0.91. Y recordemos que aquellos valores que se encuentren por arriba de 0.8 o por abajo de menos 0.8, pero sin bajar del menos 1, representan una relación fuertemente lineal. Es decir, los puntos que nosotros obtengamos en el diagrama de dispersión van a seguir una tendencia lineal. El modelo que nosotros obtenemos seguramente no será exacto. Entonces, para eso obtenemos el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación me va a indicar del modelo que yo obtuve, es decir, de la ecuación de la recta que yo obtuve, qué porcentaje de datos se ve representado ahí. Y entonces, bueno, pues para eso yo obtengo el coeficiente de correlación al cuadrado multiplicado por 100, cuyo resultado es 82.81. Es decir, el 82.81% de los datos que tenemos ahí siguen el modelo que nosotros obtuvimos. Para darle significado, el 82.81% de la variable dependiente, es decir, las calificaciones, pues dependen de la cantidad de años de estudio. Para llegar a 100, aquí hay un sobrante, aproximadamente 17.19%. Ese 17.19% de las calificaciones no dependen de la cantidad de años de estudio, van a depender de otros elementos. ¿Qué otros elementos? Pues hay varios, ¿no? Puede ser la inteligencia del alumno, puede ser que esté bien comido, pero no va a depender de los años de estudio. Eso sí, puede deberse a otra situación, pero no a los años de estudio. Nosotros estamos calculando aquí la relación que existen entre las calificaciones y los años de estudio. Y entonces, bueno, el 82.81% de los datos que se tienen, pues de las calificaciones que se tienen, dependen de los años de estudio. Es decir, nosotros obtenemos un modelo matemático que va a obtener o le va a atinar a cerca de 83 veces cada 100 que calculemos o que usemos ese modelo matemático. Vamos a ver el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión se obtiene representando las coordenadas formadas entre X y Y, es decir, 3,57. 3,57 es este punto. 4,78. 4,78 es este otro punto. 4,72 es este punto que está aquí abajo. 2,58 es este. Y tú vas representando cada uno de los puntos. Con este diagrama de dispersión, nosotros podemos ver que los puntos siguen una tendencia pues aproximadamente lineal. Pero si nosotros trazamos una línea por aquí, esta línea pues no va a representar a todos los puntos. Es decir, hay muchas líneas que pueden pasar por aquí. ¿Cuál fue la línea que obtuvimos? La línea que nosotros obtuvimos fue la línea que representa a la mayoría de los puntos. En este caso, al 82.81%. ¿Cómo representar esa recta de regresión que yo obtuve? Bueno, el modelo matemático que yo obtuve, vamos a sustituir un valor de X cualquiera en nuestro diagrama.
En este caso vamos a elegir el valor más pequeño que nosotros obtenemos, que en este caso es 2. Ajá. Recuerda que en X se están midiendo el número de años, lo metemos en nuestro modelo matemático y obtenemos el resultado de Y. Aquí se va a formar una coordenada, es decir, x2 de 53.35. Esto es lo que nos dice nuestro modelo matemático o nuestra ecuación de la recta de regresión. Vamos a obtener también el punto más alto del diagrama. En este caso, el diagrama, los puntos que se presentan más grandes, pues es con 5. Sustituimos ese 5 en la ecuación de la recta de regresión, donde tenemos x, y obtenemos el resultado de y. Se forma una nueva coordenada, en este caso la coordenada 5,86.05. Y con eso, pues nosotros podemos representar la recta de regresión. Si tú te das cuenta, aquí tenemos esta primera coordenada, 2,53.5. Aquí está. La segunda coordenada, 5,86.05. Aquí está. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada más entre esos dos puntos trazamos una recta. Y esa recta es la que nosotros llamamos recta de regresión o recta de ajuste. Y esa recta es la que representa mi modelo matemático que ya obtuvimos previamente. Ese modelo matemático me va a permitir hacer predicciones a futuro. Por ejemplo, si yo quisiera saber el resultado que obtendría alguien que estudia durante 6 años alemán, pues nada más estiro la recta de forma gráfica con la misma pendiente y puedo obtener lo que puede suceder en un futuro. Igual, de igual forma, si no tengo resultados anteriores, puedo estirar la recta de forma gráfica y saber qué es lo que pasó previamente. Recuerda, en el diagrama de dispersión se representa a X y a Y. Colocamos lo que estamos midiendo en cada uno de los ejes. Y entonces, bueno, pues vamos a utilizar este modelo para resolver las preguntas. La primera, ¿qué calificación se obtendrá si se estudia durante 7 años dicha lengua? En este caso nos estamos refiriendo a la lengua alemana. Si tú recuerdas, X representaba o representa la cantidad de años de estudio. Lo meto en mi variable X o en mi modelo matemático. Lo sustituyo y con eso voy a obtener el resultado que puede obtener alguien en el examen de dominio de la lengua alemana, en este caso 107.85 puntos. Ahora, lo que tienes que observar es que el modelo matemático, pues, observa el ejercicio precisamente como un modelo matemático que te puede decir que puede pasar más adelante. Pero, ¿qué pasaría si el máximo de este examen serían 100 puntos? Pues esa persona que estudiaría 7 años bajo el modelo matemático, porque acuérdate que nuestro modelo matemático solamente va a atinar a 82.81% de las veces que lo estemos utilizando, pues entonces, si esa persona como máximo puede obtener 100 puntos, entonces este valor que nosotros tenemos aquí no tiene significado. Lo máximo que podría sacar sería 100 puntos. Si un examen de dominio, en este caso el examen de dominio del cual estamos hablando, no se califica como máximo con 100, pues entonces estamos correcto, ¿no? A lo mejor si se califica con 150 puntos, entonces sí, pues una persona que estudie durante 7 años va a obtener 107.85 puntos. Entonces tú tienes que darle el significado al modelo matemático. El modelo matemático te ayuda a saber qué es lo que puede suceder en un futuro, pero tú tienes que saber cuáles son las limitaciones de este modelo matemático. Dos, ¿qué calificación se espera de alguien que haya estudiado por 6 años alemán? Sustituimos la cantidad de años que se estudió en alemán dentro del modelo matemático y observen la calificación 96.95 puntos, lo cual si es un examen de 100 puntos, bueno, pues es una calificación bastante buena, ¿no? Entonces, tú ya más o menos obtendrás o sabrás cuánto obtendrá alguien que haya estudiado durante 6 años el lenguaje alemán en el examen de dominio, 96.95 puntos. ¿Cuántas veces le vas a atinar?
Pues aproximadamente 83 de cada 100. 83 veces de cada 100 que hagas una predicción. Número 3. Alguien que haya obtenido 86 puntos en el examen, ¿cuánto tiempo habrá estudiado la lengua alemana? Entonces recuerda que 86 puntos, los puntos estaban medidos con Y, con la variable dependiente. Metemos ese valor en nuestro modelo matemático y ahora pues lo que tenemos que hacer es despejar X para saber cuántos años ha estudiado. 31.5, recuerda, aquí está sumando, del otro lado pasa restando. 10.9, aquí está multiplicando, del otro lado pasará dividiendo. Y entonces el resultado aproximado será de 5 años. Para que alguien que haya obtenido 86 puntos en el examen, seguramente habrá estudiado 5 años. Verifica que este resultado sea el correcto. Y a lo mejor está cerrado, verifica esta X, puede ser 4.8, 4.9, pero ya está cerrado en años. Espero que no hayas tenido ninguna duda y nos veríamos el próximo jueves para verificar las dudas de esta presentación. Mientras tanto, te dejo esta tarea. Los datos de la tabla indican el consumo de latas de refresco de una máquina expendedora durante 15 diferentes días. Presenta los datos en un diagrama de dispersión. Calcula la recta de regresión para los mismos e indica el comportamiento de los datos. Indica el comportamiento es si se comportan linealmente o no. ¿Qué porcentaje de datos representa el modelo lineal? Tú vas a obtener un modelo lineal y para saber qué porcentaje de datos, pues tú puedes hacer uso del coeficiente de determinación. Y vas a obtener estos datos. ¿Qué cantidad de latas expenderá la máquina en un día con 80 grados Fahrenheit de temperatura? Bajo el modelo que tú obtuviste. ¿Qué temperatura hubo un determinado día que la máquina expendió 70 latas? Realízalo para el próximo jueves y nos veremos en el salón para resolverlo. Suerte.